Gracias. Bueno, entonces ahora pues cuando k vale 1, entonces reemplazamos en toda esta expresión el valor de k cuando vale 1, ¿no? Entonces cuando vale 1, entonces coseno de pi k medios. Entonces, bueno, aquí haciendo o recordando pues una función coseno, pues para facilidad, pues una función coseno en el tiempo continuo, ¿no? Pues sabemos que cuando es múltiplo impar de pi medios, el coseno vale 0, ¿no? Entre pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios y en 7 pi medios, bueno, pues da 0, ¿no? Cuando vale 0 vale 1, cuando vale pi vale menos 1, cuando está en 2 pi vale 1, cuando está en 3 pi vale menos 1, 4 pi y así sucesivamente, ¿no? Entonces cuando reemplazamos k igual a 1 acá, ¿cierto? Entonces quedaría coseno de pi medios, y obviamente el coseno de pi medios es múltiplo impar de pi medios, esto sería por 0, ¿no? Más coseno de pi k, entonces si k vale 1, sería coseno de pi, daría menos 1. Y menos el coseno de 3 pi k medios, si k vale 1, coseno de 3 pi medios, pues eso da 0, ¿no? Menos 1 por 0. Entonces, ¿acá qué nos da? Pues menos 1 más 1 daría 0, ¿sí? Ahora cuando k es igual a 2, entonces el espectro real, cuando k es igual a 2, entonces reemplazamos k2 en la expresión. El valor 1 sigue siendo ahí, más 2 por el coseno de pi k medios. Cuando k vale 2, entonces quedaría el coseno de pi, ¿cierto? El coseno de pi, pues acá sabemos que nos da menos 1, ¿no? Más el coseno de pi k, cuando k vale 2. Entonces, coseno de 2 pi sería 1. Y menos el coseno de 3 por pi por k medio se va sobre, con 2 sobre 2 se va, entonces quedaría el coseno de 3 pi, queda menos 1, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que aquí 1 menos 2 daría menos 1, más 1, 0, y menos anteriormente daría 1, entonces nos da 1, ¿no? Y por último, pues cuando k es igual a 3, que ya es n mayúscula menos 1, pues nos da el espectro real, ¿cierto? Que va a ser igual a 1 más 2 por. Entonces, cuando k vale 3, entonces quedaría coseno de 3k pi medios. Y como es múltiplo impar de pi medios, pues por 0, ¿no? Más coseno de 3 pi. El coseno de 3 pi, que observamos, vale menos 1, ¿no? Entonces, menos 1. Menos el coseno de 3 pi por 3 daría 9 pi medios. Pues 9 pi medios es un múltiplo impar de pi medios. Entonces, da 0, ¿no? Entonces, pues básicamente 0 más 0 y 1 menos 1 da 0. En conclusión, se puede establecer que el espectro real es igual a una secuencia. Cuando k igual a 0 vale 3, ¿cierto? Vale 3. Cuando k vale 1 vale 0. Cuando k vale 2 vale 1. Cuando k vale 3 vale 0. Y bueno, ahí están las 4 muestras del espectro, pero como los espectros de señales discretas son cíclicos, entonces se repiten, ¿no? Entonces, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, ¿no? Puntos suspensivos, ¿cierto? Obviamente el índice de arranque en el dominio de la frecuencia es cuando k vale 0, ¿no? Entonces, gráficamente, pues ese espectro en el dominio de la frecuencia, k, el espectro real, pues ya lo podemos graficar, ¿no? Entonces, cuando k vale 0, pues vale 3, aquí vale 0, luego vale 1, luego vale 0, vuelve y vale 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Y una característica de los espectros reales, pues es que son de simetría par, ¿no? Entonces acá se reproduce 0, 1, 0, 3, 0,
1, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Obviamente aquí está el periodo, que es n igual a 4 muestras, pero en el dominio de la frecuencia. Este sería el espectro real de x de k. Bien, entonces como ya se calculó el espectro real de x de k, de la misma forma se puede llegar a calcular el espectro imaginario de x de k. Lo vamos a hacer acá, en la siguiente. ¿No? Entonces acá, el espectro imaginario de x de k, y una vez teniendo en cuenta el signo, es menos j por la sumatoria desde k, desde n igual a 0 hasta 3 de x de n por el seno de, ya reemplazando n mayúscula, daría n, bueno, más bien, pi kn medios, ¿no? Y obviamente k va desde 0 hasta n mayúscula menos 1. Si n es mayúscula 3, es 4, entonces n menos 1 va a ir hasta 3. Entonces, primero que se hace, pues se reemplaza el valor de n, que también varía desde 0 hasta 3, ¿no? En la sumatoria. Entonces, el espectro imaginario de x de k, pues es igual a, voy a dejar acá aparte el menos j. Entonces, ¿qué pasa si n es igual a 0? Pues quedaría x de n cuando n vale 0, cuando n vale 0, x de n vale 1, multiplicado por el seno de 0. ¿Y cuánto es el seno de 0? 0. Sí, bueno. Más, entonces ahora ¿qué pasa? Cuando n es igual a 1, entonces ¿cuánto vale xn? Cuando n vale 1 vale 2, ¿cierto? Multiplicado por el seno de, si n vale 1, daría pi k medios. Seno de pi k medios. Cuando n vale 2, entonces x de n vale 1. Entonces sería más 1 multiplicado por el seno. Cuando n vale 2, entonces quedaría ese 2 con ese 2 se van, entonces quedaría seno de pi por k. Y cuando n vale 3, entonces xn vale menos 1 multiplicado por el seno. En este caso, si n vale 3, entonces quedaría 3 pi k medios. Bien, todo multiplicado por el menos j. Y el siguiente paso, pues es evaluar el valor de k en esa expresión desde 1 hasta n mayúscula menos 1. ¿Sí? N mayúscula, pues el tamaño de la muestra, eso 4, ¿no? Bueno, entonces desde 0 hasta 1, 2, hasta 3. Entonces, ¿y dónde se va a reemplazar? En esta expresión, ¿no? Entonces ahora, pues la idea entonces es hacer qué pasa cuando k es igual a 0. Entonces se va a tener el espectro imaginario de x cuando k vale 0. Y esto es igual a menos j, bueno, el 0 ya no hay necesidad de tenerlo en cuenta. Bueno, entonces donde haya un k se reemplaza a 0, ¿no? Entonces seno de 0 pues da 0, seno de pi k, pues si k vale 0, pues sería seno de 0, y seno de 0, pues todo a 0, ¿no? O sea, esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno, cuando k es igual a 1, entonces sería el espectro imaginario cuando k es igual a 1. Entonces daría menos j multiplicado por, entonces bueno, este 0 no tiene problema. Entonces aquí volvemos a lo mismo para recordar, pues para tener claridad sobre el seno. Pues utilizamos el seno, pues es una función impar, ¿no? Entonces observamos que los múltiplos enteros de pi, ¿sí? Por ejemplo, en pi, en 2pi y en 3pi, y 5pi, 4pi, 5pi, etcétera, pues el seno vale 0, ¿no? Y en pi medios vale, 1, en 3 pi medios vale menos 1, en 5 pi medios vale 1, 7 pi medios vale menos 1 y 9 pi medios vale 1, ¿no? Entonces, para tener en cuenta ahí, bueno. Entonces, cuando k es igual a 1, entonces reemplazando acá en la expresión del espectro imaginario, menos j factor de, bueno, el 0, y después daría 2 por el seno de, si k vale 1, entonces quedaría
2 por seno de pi medios. ¿Y cuánto es pi medios? Pi medios, el seno de pi medios vale 1, ¿no? Entonces, por 1. Más 1, bueno, por el seno de pi k. Obviamente k es 1, pues ese seno, como es un múltiplo entero de pi, pues da 0. Menos 1 por el seno de, cuando k vale 1, 3 pi medios. El seno de 3 pi medios, pues da menos 1. Entonces, menos 1. Entonces nos da 2. Menos 1 daría 1. Entonces 2 más 1 daría 3. Y antecede menos j, pues da menos 3j. ¿Sí? Bien, cuando k es igual a 2, entonces el espectro imaginario, cuando el valor de la muestra frecuencia k es igual a 2, entonces, bueno, aquí tienes 2. Cuando vale 2, entonces reemplazamos en la expresión de arriba, ¿cierto? Entonces daría menos j por 2 por, entonces si k vale 2, daría el seno de pi, ¿cierto? Entonces da 0. Más el seno de 2 por pi, como el múltiplo entero de pi, pues eso da 0, ¿no? Y menos seno de 3pi, cuando k vale 2, pues quedaría el seno de 3pi, y el seno de 3pi pues da 0, o sea que esto es igual a 0, nuevamente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando k es igual a 3? Entonces, espectro imaginario, k vale 3, entonces igual a menos j, entonces 2 por, entonces quedaría, reemplazando en la expresión acá, cuando k vale 3, quedaría seno de 3 pi medios, entonces seno de 3 pi medios podemos observar que vale menos 1, ¿sí? Más, entonces si k es igual a 3, sería el seno de 3 pi, y eso sabemos que da 0. Menos el seno de 3 pi por 3, entonces eso daría 3 por 3, 9 pi medios, y en 9 pi medios observamos que vale 1 el seno, ¿no? Entonces, reemplazando, esto es igual, entonces menos 1 y menos 2 daría menos 3, y antes de menos j, pues daría más 3j. Entonces, en conclusión, el espectro imaginario de x de k es igual a, entonces vale 0, menos 3j, 0, 3j, y se reproduce periódicamente, o sea, nuevamente 0, menos 3j, 0, 3j, 0, y así sucesivamente. Obviamente el índice de referencia es acá, ¿no? Cuando k es igual a 0. Y gráficamente, pues el espectro imaginario, en este caso esta secuencia, ¿sí? Pues es un espectro que es, el espectro real es par y el espectro imaginario pues es impar. Entonces acá vale 0 y aquí valdría, digamos que menos 3j, ¿sí? Luego vale 0, aquí valdría 3j, y se reproduce periódicamente 0, menos 3, 0, bueno, 3. Y hacia la izquierda, pues es impar, ¿no? Entonces acá se reproduce en 3j, 0, menos 3j, 0, 3j, 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos el mismo tamaño, n es igual a 4, y este sería el espectro imaginario de x de k. Bueno, entonces, obviamente, ¿cómo sería el espectro complejo? Pues es sumar punto a punto el espectro real, punto a punto con el espectro imaginario. Y el espectro complejo va a ser periódico también, cíclico, ¿sí? Va a tener el mismo tamaño de puntos que tenía la secuencia en el tiempo. Lo que hay que tener en cuenta acá, pues obviamente que el espectro complejo no se puede graficar en una sola gráfica, ¿no? Pero el espectro real y el espectro imaginario sí se pueden graficar independientemente, ¿no? Bien, entonces en conclusión, ¿cómo sería el espectro real? El espectro complejo. El espectro complejo pues es igual a el espectro real de x de k más el espectro imaginario de x de k y se suma punto a punto. O sea que x de k va a ser igual a puntos vencidos. Entonces me voy a ubicar cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 0, ¿cuánto vale el espectro real? Vale 3.
y el espectro imaginario vale 0. Entonces acá es 3. Cuando k es igual a 1, el espectro real vale 0 y el espectro imaginario vale menos 3j. Entonces, 0 menos 3j. Cuando k es igual a 2, entonces el espectro real vale 1 y el espectro imaginario vale 0. Entonces, 1 más 0j. Cuando k es igual a 3, entonces el espectro real vale 0, el espectro imaginario vale 3j, entonces 0 más 3j, y así sucesivamente se reproduce 3 menos 3j, 1, 3j, 3 menos 3j, 1, 3j. Bueno, puntos vencidos porque es un espectro cíclico periódico, ¿no? Y aquí estaría el índice de referencia pues para la secuencia. Obviamente aquí n es igual a 4, ¿no? Este espectro pues no lo podemos graficar en una sola dimensión, ¿no? Son dos, por así decirlo, son dos dimensiones, la parte real y la parte imaginaria. Bien, como se tiene el espectro real, entonces se puede construir el espectro de magnitud. Se tiene el espectro real e imaginario, se puede construir el espectro de magnitud. ¿Cómo sería el espectro de magnitud? El espectro de magnitud de la secuencia, pues simplemente es tomar la raíz cuadrada de cada elemento del espectro de x de k elevado al cuadrado del espectro real, más elevar cada elemento del espectro imaginario de x de k elevado al cuadrado, o sea, la norma, ¿no? Entonces, pues, básicamente, puntos suspensivos, ¿no? Cuando k vale 0, la parte real vale 3 y la parte imaginaria vale 0, entonces sería la norma de 3, ¿sí? 3 elevado al cuadrado y su raíz, pues sigue siendo 3, ¿no? Cuando k es igual a 1, pues la parte real es 0, pero entonces si le damos al cuadrado el menos 3j, pues va a dar 9, y la raíz de 9 va a seguir siendo 3, ¿cierto? Cuando k es igual a 2, entonces la parte real vale 1, la parte imaginaria vale 0, entonces pues 1 al cuadrado y raíz de 1, pues al cuadrado pues da 1. Y por último, pues la norma de 3j, que la parte real vale 0, entonces sería solo la parte imaginaria al cuadrado y sacándole su raíz, pues eso da 3, ¿no? Y sucesivamente se reproduce. 3, 3, 1, 3, 3, 1. ¿No? Entonces el espectro de magnitud, ¿por qué se caracteriza? Pues el espectro de magnitud se caracteriza porque es un espectro periódico también, ¿sí? N igual a 4. Y adicionalmente es un espectro siempre positivo. El espectro de magnitud siempre es positivo. Y al igual que el espectro real, tiene simetría par. O sea que acá está 3, luego 3, luego 1. 3, 3, 3, 1, ¿sí? Y aquí pues se va a reproducir en forma simétrica, pero en forma par, ¿no? Otro espectro muy importante que sería el espectro de magnitud es la densidad espectral de potencia. Entonces, la densidad espectral de potencia es el espectro de magnitud elevado al cuadrado, ¿sí? Y obviamente la densidad espectral de potencia es la energía de la señal, ¿no? La potencia de la señal. Eh, Ese espectro pues va a tener la misma forma el espectro de magnitud, siempre va a ser positivo y también va a tener simetría par. Entonces aquí pues ya no estaría en 3 sino en 9, ¿no? 9, 9, bueno, aquí se mantiene en 1, ¿sí? Y aquí pues es elevar al cuadrado cada elemento del espectro de magnitud al cuadrado, y es la densidad espectral de potencia, tiene simetría par y también es siempre positivo, ¿no? Y por último el espectro de fase. ¿Cómo se construye el espectro de fase? Pues va a ser igual a tomar punto a punto el arco tangente del espectro imaginario de x de k sobre el espectro real de x de k. Bueno, entonces, pues la secuencia, ¿no? Entonces, cuando k es igual a 0, ¿no? Cuando k es igual a 0, la parte real vale 3 y la parte imaginaria es 0. Entonces, tangente de la menos 1 es 0 sobre 3. Pues está tangente de la menos 1 es 0, está 0. Cuando k vale 1, entonces cuando k vale 1, la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale menos 3j, bueno, menos 3, ¿no? Entonces tangente de la menos 1 menos 3 sobre 0, pues da menos infinito. Tangente de la menos 1 menos infinito, pues da
menos pi medios. Cuando k vale 2, entonces la parte imaginaria vale 0. Pues tangente a la menos 1 es 0 sobre 1, 0. Y cuando k vale 3, entonces la parte real vale 0, la parte imaginaria vale 3, entonces 3 sobre 0 da infinito, tangente a la menos 1 de infinito, pues da pi medios, ¿no? Y aquí pues se sigue reproduciendo, 0, menos pi medios, 0, pi medios, 0, bueno, puntos vencidos. Obviamente aquí estaría el índice de referencia del espectro de fase, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza el espectro de fase? Bueno, el espectro de fase, al igual que el espectro imaginario, es de simetría impar, ¿no? El espectro de fase es de simetría impar. Entonces, cuando k vale 0, pues vale 0. Cuando k vale 1, menos pi medios. Luego aquí 0. Luego cuando k vale 2, pi medios. Y se reproduce nuevamente periódica. 0, menos pi medios, 0, pi medios, ¿no? Y aquí se reproduce en forma impar, ¿no? Pi medios 0, menos pi medios 0, pi medios 0. Ah, perdón, aquí es 0 y sigue con menos pi medios. Entonces, el espectro de fase, pues también tiene 4 muestras. Lo que pasa es que es de simetría impar, ¿no? Entonces, así se obtienen los espectros, ¿sí? Manualmente esa señal, ¿no? Es lo que está aquí pues ya, lo que ya hicimos, pero utilizando los exponenciales, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se verifica esto de MATLAB? Pues en MATLAB, pues digamos que en la DFT ya iremos a ver. En la DFT es la misma FFT. Entonces, el comando que permite explorar la verificación de este ejercicio, pues es utilizar el comando FFT. Lo primero que se hace, pues, es definir la secuencia, ¿no? Secuencia temporal, que es 1, 2, 1 y menos 1, ¿sí? Y posterior a ello, pues simplemente se define entonces qué es x de k. Pues x de k, que es la secuencia en el dominio de la frecuencia, pues va a ser el comando, ¿no? FFT x de n. Ahí nos da el espectro complejo, ¿no? 3 más 0J, 0 menos 3J, 1 más 0J, 0 más 3J. Lo que pasa entonces es que aquí hay que entender que obviamente MATLAB nos entrega solo un periodo del espectro, ¿no? Pero ese espectro es cíclico, es periódico, ¿no? Bien, si queremos obtener el espectro real, entonces el espectro real de x de k, pues fácilmente podemos decir que es igual, entonces se utiliza el comando real, ¿sí? Real, de x de k, entonces ahí nos muestra el espectro real, ¿sí? Si queremos graficar el espectro imaginario, entonces el espectro imaginario de x de k, entonces utiliza el comando imag de k, entonces ahí pues obviamente simplifica por j, ¿no? Menos 3j y 3j, ¿no? Si se quiere graficar el espectro de magnitud o obtener el espectro de magnitud, entonces la magnitud de x de k, se utiliza el valor de la norma, ¿no? El abs de el espectro complejo. ¿Sí? 3, 3, 1, 3, como ya habíamos calculado. Y si queremos calcular el espectro de fase, entonces se utiliza el comando angle. Espectro de fase. Entonces, angle de quién? Del espectro complejo, que sería x de k. Entonces va 0 menos pi medios, 0 pi medios, 0 menos pi medios, 0 pi medios. Y así sucesivamente, ¿no? Si queremos graficar la señal, entonces acá voy a definir el vector del tiempo y el vector de la frecuencia. Voy a hacerlo hasta 6. Entonces aquí puedo utilizar el comando steam
n, xn para graficar la secuencia temporal, ¿no? La secuencia en el tiempo, esa secuencia en el tiempo, pues obviamente esa periódica, ¿no? Esa periódica. Y voy a definir, por ejemplo, el eje X que vaya desde -1 hasta 4, pues para que se vea ahí la secuencia. En Y, voy a dejarla desde -1.2 hasta 2.2, pues para que se vea la señal. Y le colocamos aquí un colorcito. ¿Sí? Entonces esta es la secuencia X de n, ¿no? Obviamente aquí cuando n vale -1, pues vale 0, y cuando n vale 4, de ahí para allá vale 0. Entonces esta sería X de n, ¿cierto? Que es esa periódica 1, 2, 1, menos 2, 1 menos 1. Ahora, si queremos entonces graficar los espectros, entonces podemos utilizar el comando subplot para dividir la pantalla en 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, entonces voy a graficar Steam K, bueno, un real XK, ¿no? El espectro real XK. Ah, perdón, me va a tocar dejar el mismo tamaño de M. Real STEM NXK. Entonces acá en el subplot pues va graficando el espectro real, ¿no? Y ahorita lo vamos a ampliar. Le voy a dar hold on y voy a ubicarme en el subplot 2, segunda casilla, y vamos a graficar Steam, pero el espectro imaginario X de K, ¿sí? Y luego nuevamente subplot, en la casilla 3, entonces vamos a graficar, bueno, voy a darle hold on, Steam, entonces graficar el espectro de magnitud, y en la casilla 4 vamos a graficar el espectro de fase, el espectro de fase, Steam, fase. Entonces, bueno, voy a arreglar esto para ver todos los espectros un poco más en detalle. Y bueno, aquí arreglando todo esto para que sea mejor todos los espectros. Ahorita voy a graficar el espectro de magnitud para el espectro, la densidad espectral de potencia, pues para que vean que es igual al espectro de magnitud elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí voy a empezar a trabajar con este en el eje X, voy a trabajarlo desde, digamos, -4 hasta 4. En Y, dejarlo desde 0.2 hasta 2. Y aquí démosle un colorcito grueso para ver el espectro y reproducirlo. Bueno, el espectro imaginario. Entonces, 2 hasta 2. Desde -4 hasta 4. Color más grueso. Bueno. Y este que sería el espectro de magnitud. El espectro de magnitud. Desde -4 hasta 4. En Y. El espectro de magnitud. Obviamente, pues MATLAB no discrimina cómo son los espectros en cuanto a su reproducibilidad, ¿no? Entonces,
Si son pares o impares, pues eso es lo que nosotros tendríamos que analizar, ¿no? Y acá demos un color. Entonces, lo que tenemos acá en color rojo, pues es el espectro real, ¿sí? De X de K, que obviamente va a tener simetría par, o sea, acá se vuelve a reproducirse 3, aquí es 0, aquí va a ser 1, aquí va a ser 0 y aquí nuevamente va a ser 3, ¿no? De simetría par. Aquí a mano derecha pues tendremos el espectro de fase, el espectro imaginario, perdón, espectro imaginario de X de K, ¿cierto? Que pues va a tener simetría impar, ¿no? Simetría impar, ¿sí? Simetría impar. En azul pues se tiene el espectro de magnitud, espectro de magnitud, que va a tener simetría par también, ¿no? Se reproduce en forma par, ¿sí? Siempre es positivo. Y el espectro de fase, ¿sí? De X de K, que es de simetría impar, entonces se va a reproducir en forma impar. Y si se quiere ver el espectro de la densidad espectral de potencia, entonces voy a ubicarme en el subplot en el 3 para graficarlo sobre el de magnitud. Vale, aquí hold. Voy a darle Steam, más bien voy a utilizar la PSD, la densidad espectral de potencia, pues va a ser igual al espectro MXK. Voy a decirlo punto por MXK, ¿no? Es el espectro de la densidad espectral de potencia, o sea, el espectro de magnitud elevado al cuadrado. Entonces aquí Steam, N, y aquí voy a colocar la PSD. Entonces, arreglar acá el eje Y que vaya hasta 9.2. Observen que el espectro de la densidad espectral de potencia, ¿sí? Tiene la misma forma del espectro de magnitud y siempre es positivo y obviamente sí, va a tener simetría par también, ¿no? Entonces así verificamos, digamos que con el comando de FFT, Angle, Image, Real, ¿sí? Todos los espectros, ¿no? Bien, entonces ahora pues la idea es devolvernos. Entonces al devolvernos, pues la idea es utilizar la transformada inversa discreta de Fourier, que se diferencia en la base, porque la base va a ser positiva, porque recuerde que es una transformación de síntesis, y también pues que se divide sobre n, ¿sí? Entonces entonces partimos del espectro en la frecuencia, que es complejo, y n iría desde 0 hasta n-1, o sea, hasta 3, ¿no? N obviamente es igual a 4, ¿sí? Entonces, o menos se hace lo mismo que se hizo con la transformada directa, ¿no? En este caso ya sería un cuarto por quién, por la sumatoria desde K igual a 0 hasta n-1, o sea, hasta 3, del espectro en frecuencia por E a la J2 pi nk y n cuánto da 4, entonces sería E a la J pi k n medios, ¿no? Bien, entonces acá pues lo primero que se puede hacer es evaluar el K de la sumatoria desde 0 hasta 3. Entonces se puede decir que esto es igual a un cuarto por eh, cuando K vale 0 quedaría, bueno, cuando K vale 0, X de K vale 3, ¿cierto? Multiplicado por E a la 0. ¿Y E a la 0 cuánto da? Pues 1, ¿cierto? E a la 0 da 1. Bueno. Más cuando K vale 1, cuando K vale 1, entonces X de K vale menos 3J,
¿sí? Menos 3j. Y en el exponencial quedaría, si k vale 1, entonces daría e a la j. Aquí cuando k vale 1, pues quedaría e a la j pi n medios, ¿no? Más cuando k vale 2, entonces cuando k vale 2, vale 1, ¿cierto? Entonces 1 por e a la j, entonces daría 2 pi 2n sobre 2, el 2 con el 2, entonces quedaría la j pi n. Y cuando k vale 3, x de k vale 3j, y aquí quedaría a la j 3 pi n medios. Todo multiplicado por un cuarto. Bueno, entonces, si ya se reemplazó k, ¿ahora qué se hace? Pues se va a reemplazar n desde 0 hasta n menos 1, o sea, hasta 3, ¿no? Y para esto, pues vamos a tener en cuenta la identidad de Euler. Entonces, e a la j teta, pues va a ser igual al coseno de teta más j seno de teta, ¿no? Entonces aquí pues vamos a ayudarnos de las gráficas del seno y el coseno para poder hacer más rápido el cálculo, ¿no? Entonces el coseno es de esta forma, ¿no? Y el seno pues es impar, ¿no? Entonces más o menos el coseno vale 0 para los múltiplos de impares de pi medios. El seno vale 0 para los múltiplos enteros de pi, ¿sí? Y digamos que ahí se van rotando, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Evaluar n desde 0 hasta 3. Entonces, ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Entonces, se va a tener la secuencia temporal discreta cuando n vale 0. Y entonces se reemplaza acá, ¿no? Entonces quedaría un cuarto, bueno, 3 por 1 da 3, ¿cierto? Más menos 3j por e a la, cuando n vale 0, entonces e a la 0, ¿cuánto da? Pues e a la 0 da 1, pues por 1, ¿no? Más e a la j pi n cuando n vale 0, entonces sería la j0, entonces da 1, ¿no? Más 3j que multiplica a e a la 3 pi n medios j, ¿no? Pero entonces en este caso, pues n vale 0, pues daría 1, ¿no? Entonces acá fácilmente podemos observar que este 3j se va con este menos 3j y 3 más 1 da 4, 4 sobre 4, entonces da 1, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando n es igual a 1? Pues entonces vamos a obtener la secuencia discreta en el tiempo cuando n vale 1. Entonces va a ser un cuarto. Acá sigue siendo dando 3 y aquí va a ser más menos 3j por. Entonces, cuando n vale 1 nos quedaría e a la j pi por 1, que sería n, e a la j pi medios, ¿no? Entonces, e a la j pi medios, e a la j pi medios, el coseno vale 0. Y en pi medios el seno vale 1. Entonces se multiplicaría por j por el c, por j por 1, ¿no? J por j. Bueno. Más e a la j pi n. ¿Y n cuánto vale? 1. Entonces e a la j pi. Entonces e a la j pi, e a la j pi. El seno vale 0 y el coseno vale menos 1. Entonces por menos 1. Más 3j e a la j, cuando n vale 1, e a la j 3 pi medios. Entonces, en 3 pi medios, el coseno vale 0 y el seno vale menos 1. Menos 1 por j, pues menos j, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a un cuarto por. Entonces, bueno, 3 menos 1 haría 3 menos 1 haría 2, ¿no? Entonces, j por j haría menos 1 y antecede menos 3. Entonces daría más 3, ¿no? Menos j por j daría menos 1. Y antecede menos
daría más 1 y por 3 daría más 3. O sea que esto es igual a 8 cuartos, o sea, esto es igual a 2, ¿no? Bien, ahora cuando n es igual a 2, entonces cuando n es igual a 2 tenemos el valor de la secuencia discreta cuando n es igual a 2, entonces va a ser un cuarto, aquí sigue siendo 3 más menos 3j. Bueno, entonces cuando n vale 2, cuando n vale 2, entonces aquí quedaría e a la j pi 2 medios, o sea, e a la j pi. Entonces, en e a la j pi, en pi, el seno es el que vale 0. ¿Y el coseno cuánto vale? Vale menos 1. K por menos 1. Más. Ahora aquí reemplazando cuando n vale 2, e a la j 2 pi n. Entonces, e a la j 2 pi n, en 2 pi n, pues obviamente el seno vale 0, pero el coseno vale 1. ¿Sí? Entonces, más 1. Más 3j, que multiplicaría al e a la j 3 pi cuando n vale 2, entonces quedaría e a la j 3 pi medio sobre 2, o sea, e a la j 3 pi. En e a la j 3 pi, obviamente en 3 pi el seno vale 0 y el coseno vale menos 1 por menos 1. O sea que esto es igual a un cuarto de, bueno, 3 más 1 daría 4, ¿no? Y aquí vamos a analizar esto. Menos 3j menos 1 haría más 3j, ¿no? Y 3j menos 1, pues daría menos 3j. Este con este se van. Bueno, pues aquí sería por 4, ¿cierto? O sea, este con este se cancelan. Y pues da 1, ¿no? Y lo último, pues la secuencia, ya la reconstrucción total, x, cuando n vale 3, va a ser igual a un cuarto de 3 más menos 3j por. Entonces, cuando n vale 3, este término vendría 3 pi medios, ¿no? En 3 pi medios, pues el coseno vale 0, y en 3 pi medios el seno vale menos 1. Entonces, menos 1. Menos 1 por j, entonces menos j. Más, bueno, cuando n vale 3, e a la j 3 pi. Entonces, en 3 pi el seno vale 0, y el coseno en 3 pi vale menos 1, ¿no? Aquí el coseno en 3 pi vale menos 1. Es más menos 1. Más 3j, ¿sí? Multiplicado por. Entonces, cuando n vale 3, aquí este término valdría 3 por 3, 9 pi medios. 9 pi medios, el coseno vale 0, el seno vale pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. Aquí 9 pi medios vale 1. 1 por j, pues j. Y esto es igual a un cuarto de quién. Entonces, bueno, 3 menos 1, pues daría menos 2. Menos j por j daría, menos j por j daría, bueno, j por j daría menos 1. Antecede menos, daría más 1. Antecede menos 3, pues daría menos 3. Y aquí, por último, j por j daría menos 1. Y antecede por 3, pues daría menos 3. Entonces, menos 3 daría menos 6, menos 2 daría menos 8. Uy, algo está mal acá, a ver. Porque según la respuesta debería dar menos 1, ¿no? A ver. Inge, es 2 y no menos 2. Ah, sí, es 2. Es 2. 3 menos 1 es 2 positivo. Sí, señor. Perfecto. O sea, es 3 menos 1. Sí, es que había hecho lo contrario. Perfecto, gracias. Entonces queda 2 menos 3 daría pues menos 6 más 2 daría menos 4. Y sobre 4 pues daría menos 1. Y pues ahí tenemos la reconstrucción de la señal, que no es periódica, porque ya está en el dominio del tiempo, y vale 1, 2, 1, menos 1, y de en adelante vale 0, ¿no? Entonces, pues ahí se verifica el uso de la IDFT, ¿listo? Y bueno, y pues obviamente desde MATLAB, pues el comando para calcular la IDFT es la IFFT.
Entonces, se parte del hecho de tener X de K, que es el espectro complejo, ¿no? Entonces, podemos llamar XR, o sea, la reconstrucción, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a pasar del espectro al tiempo. Y se utiliza, bueno, entonces como en el espectro se busca que sea reales, aseguramos que sea real utilizando el comando real image, perdón, real y FFT, real y FFT de quién, de X de K. X reconstruida es igual a real de la IFFT del espectro complejo. Y pues ahí nos da que es la secuencia 1, 2, 1, menos 1, que es la que inicialmente hemos tenido. ¿Listo? Bien. Entonces ese es el cálculo de la IDFT. Y la DFT, o la transformada discreta de Fourier y la transformada inversa discreta de Fourier. Bien. Pero entonces, ¿qué pasa con la FFT y la IFFT? Que como se puede observar acá, bueno, aquí se puede observar, si se tiene una secuencia de n igual a 4 puntos, ¿sí? ¿Cuántas sumas hay? Hay 1, 2, 3. Y por 4, entonces serían 12 sumas. ¿Sí? Y productos, pues aquí implícitamente hay 1, 2, 3. Acá hay 4 productos, ¿sí? O sea, hay 4 productos y por 4, pues daría 16 productos, ¿no? Entonces, digamos que el costo computacional de la DFT, tanto para la DFT como la IDFT, es de la forma n al cuadrado para productos y el costo computacional para las sumas es igual a n factor de n menos 1 sumas. Entonces, digamos que obviamente, pues este algoritmo inicialmente pues pensaba así para ser realizado con pocas muestras, pues digamos que no tiene ningún problema, ¿no? Se puede implementar, digamos, en un procesador, ¿no? Pero entonces, si se tienen, por ejemplo, 10 muestras, ¿sí? Si n es igual a 10, pues eso implicaría tener 100 productos y 90 sumas. Entonces, bueno, eso se puede optimizar utilizando ciclos for, ¿sí? Pero bueno, pero si se tienen miles de muestras, miles de muestras, pues obviamente el costo computacional es un costo computacional que crece en forma cuadrática conforme crece el tamaño de las muestras. Entonces, pues la DFT y la IDFT, pues tiene esa desventaja, ¿no? Entonces, pues voy a pasar acá, si es lo que les decía acá, ¿no? El costo computacional n al cuadrado productos y n factor de n menos 1 sumas. Es decir, que si tenemos una secuencia de 1024 puntos o muestras, se necesitaría un millón de sumas y productos. Y eso no es muy bueno. Eso es mucho costo computacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Pues entonces vamos a dar la introducción a lo que es el algoritmo de Tukey-Cooley. Entonces, en el siglo pasado, alrededor del año 60, dos señores, Tukey y Cooley, entonces desarrollaron el algoritmo Fast Fourier Transform, ¿sí? Transform. Entonces lo que ellos hicieron fue inicialmente reemplazar este exponencial complejo como un término que lo llaman el vector rotacional complejo de tamaño n. Y ese vector rotacional complejo de tamaño n, pues es la división de una circunferencia de n muestras o n puntos, dependiendo del producto n por k, ¿sí? Obviamente, esta sería la exponencial de la transformación directa y para la transformación inversa, pues el vector rotacional complejo es al revés, ¿no? Aquí observen que la exponencial es negativa, aquí nk es positivo. Y para la transformada inversa directa de Fourier, indiscreta de Fourier, entonces el exponencial, pues aquí sería menos nk, ¿sí? Y el vector rotacional complejo, pues de n muestras, ¿no? Cuando se trabaja con la transformación directa, se asume que digamos que es como si se dividiera la circunferencia unitaria en muestras que se van desplazando en sentido horario. Si se tomara la IDFT, sería en sentido antihorario, ¿no? Entonces aquí tendríamos el producto, cuando el producto nk vale 0, se ubica acá. Cuando el producto nk vale 1, entonces el vector está acá. Cuando el producto n por k da 2, se ubica acá. Y así sucesivamente, y es cíclico el espectro, ¿no?
Bueno, entonces, pues sin entrar en detalle, pues eso es lo que inicialmente hicieron Tukey y Cooley, ¿sí? Al hacer eso, se dieron cuenta que si se tenía una señal de 4 puntos, ese vector rotacional complejo era simétrico, ¿no? Entonces lo que hicieron fue llevar esa transformada discreta de Fourier a una representación en forma matricial. Entonces, si este era el operador rotacional complejo, pues esta es la matriz rotacional complejo, ¿sí? Que está en términos de los vectores rotacionales complejos. Y se dieron cuenta pues que este vector tenía simetría, ¿sí? Es simétrico, ¿sí? Si se hace el cambio de filas por columnas, da la misma simetría, ¿no? Y sumaba las propiedades de periodicidad, porque ese vector se va, como está dividida la circunferencia en número de muestras y es cíclico, entonces continuamente los vectores se van a ir ubicando en los mismos puntos, ¿no? Entonces, basados en eso, pues ellos inicialmente pues dieron una interpretación y por cada número de muestras pues se puede tener un vector rotacional complejo, ¿sí? Que es simétrico, ¿sí? Entonces, para hacer la transformación de la transformada discreta Fourier, pues inicialmente le dieron una interpretación vectorial matricial, ¿sí? ¿El costo computacional sigue siendo el mismo? Sí, sigue siendo el mismo, ¿sí? Se van a tener los mismos n al cuadrado productos y n al cuadrado, n factor de n menos 1 sumas, ¿no? Pero entonces al verlo de esta forma matricial, pues como esta matriz, ¿sí? Esta matriz es la misma, pues fácilmente se pueden hacer los ejercicios, ¿no? Entonces lo que está acá, ¿no? Entonces, eh, para la secuencia para el ejercicio que se hizo, ¿no? Entonces, miren, por uno uno por uno da uno, uno por 2 da 2, uno más 2 da 3, uno por uno da uno, más uno daría 4 y uno por menos uno daría 4 menos uno, entonces aquí daría 3, ¿no? Ahora, uno por uno da uno, menos j por 2 daría uno menos 2j, menos uno pues daría menos 2j y j por menos uno menos 3j, ¿sí? Uno por uno da uno, menos uno por 2 daría menos 2 más uno daría menos uno. Uno por uno daría uno, menos 2 pues daría menos uno daría cero y menos uno por menos uno da uno, está dando este término, ¿sí? Y uno por uno da uno, j por 2 da 2j, o sea, uno más 2j, menos uno por uno se va con el 1 acá, entonces sigue dando 2j y menos j por menos 1 haría j positivo más el 2j, pues acá 3j, ¿no? Entonces digamos que en forma matricial, haciendo el vector rotacional complejo, pues se obtiene, pues digamos, la misma DFT en forma, bueno, la DFT y la IDFT, solo que es otra matriz de transformación, como tal, digamos, es otra visión de la DFT en un formato matricial. Pero entonces ellos se dieron cuenta que habían propiedades de simetría y de periodicidad, bueno, y no ya voy a entrar en detalle, ¿sí? Entonces ellos desarrollaron, basados en propiedades de simetría y periodicidad, entonces desarrollaron el algoritmo de la FFT. Entonces, ¿por qué se caracteriza el algoritmo de la FFT? Porque se tiene una señal de n puntos, ¿sí? Y lo que ellos hicieron fue dividir esa secuencia en mitad. La dividieron, dividen conquistarás, como el lema que hacían los romanos cuando conquistaban los territorios en sus tiempos de gloria, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron o se inventaron fue, bueno, dividir las secuencias, ¿no? Dividir las secuencias. Lo que pasa es que acá se dividen en las componentes pares de n y acá las componentes impares de n. Entonces aquí estaba x1, x2, x3 hasta xn, ¿sí? Los términos, bueno, desde x0. Los términos x0, x2, x4 y así sucesivamente se agrupaban en una parte. Y los impares x1, x3, x5 y x7 se agrupaban en otra parte. Y después se hacía lo mismo, n cuartos, los pares de los pares, los impares de los pares, ¿sí? Luego los pares de los impares y luego los impares de los impares. Y así sucesivamente se dividía hasta tener n igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a 8, n octavos, aquí digamos que n octavos,
aquí n octavos y aquí n octavos, ¿no? Entonces se divide, ¿sí? Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Pues que esta secuencia que tenía, por ejemplo, un número de puntos bastante grande, al hacerlo más pequeñito, o sea, al dividirlos en pares impares sucesivamente, entonces, utilizando las propiedades de simetría y periodicidad del vector rotacional complejo, se dieron cuenta que era más eficiente el algoritmo, ¿sí? Entonces, imagínense que n es igual a 16. ¿Sí? Si se calculara la DFT de 16, entonces, ¿cuánto sería el número de productos? 16 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? Voy a hacerlo acá. 16 al cuadrado. 256 productos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si n es igual a 16, si se tomara toda esa secuencia, se necesitarían 256 productos. Ah, pero si aquí se divide en 8 los pares, luego en 8 los impares, luego se divide en 4 los pares de los pares, los impares de los pares, 4 4, ¿sí? Y al final se dividen esos 4 para que en octavos que queden 2 2 2 2 2 2, ¿sí? Entonces, lo que se cuenta, bueno, entonces, ¿qué pasa si acá estos elementos en forma independiente se le calcula la DFT de 2 puntos? Pues obviamente aquí se necesitarían 2 al cuadrado, pues daría 4 productos, más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Entonces sería 4 por 8, 16 productos. Entonces ellos se dieron cuenta de eso, ¿sí? Al dividir la secuencia de un tamaño muy grande en secuencias pares, impares, mucho más pequeñitas y utilizando propiedades de simetría y periodicidad, entonces se dieron cuenta que una DFT de 16 puntos que se realizaba con 256 productos o multiplicaciones, ellos lo simplificaron a resolverlo fácilmente con 16 productos. Eso fue el desarrollo de Cooley and Tukey, que es la famosa FFT. Entonces la FFT pues es la solución al problema o la dificultad que tenía la FFT de hacer los cálculos de la transforma discreta de Fourier. Y esta es el mismo algoritmo, solo que más eficiente desde el punto de vista computacional. Entonces, ¿qué ventajas trae el uso de la FFT? Pues que el costo computacional, en el caso de la DFT, el costo computacional es n al cuadrado. Y en la FFT, el costo computacional es de n logaritmo en base 2 de n. ¿Por qué en base 2? Porque normalmente se divide en 2 y entonces la idea es que los tamaños de las muestras sean múltiplos o potencias de 2, ¿sí? Entonces, pueden ser 256 muestras, 1024 muestras, 512 muestras, ¿sí? Hoy en día, pues, cuando se utiliza el comando FFT, de todas maneras, si la secuencia no es potencia de 2, se rellena de ceros, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Pero entonces, normalmente se utiliza con valores que son potencias de 2 porque el algoritmo divide en 2, ¿sí? En las muestras, ¿no? Entonces, ese es el algoritmo de FFT. Entonces, mientras que el algoritmo de la DFT, por así decirlo, su costo computacional es cuadrático y al crecer el número de muestras, crece el número de operaciones. La FFT, su costo computacional es logarítmico y a medida que se aumentan las muestras, se hace mucho más eficiente. ¿Sí? Se hace mucho más eficiente. Entonces, la ventaja de utilizar la FFT. Entonces, aquí hay una pequeña comparación, ¿no? Pues imagínense que ustedes tienen una secuencia de 64 muestras o 64 puntos. Si se hace la DFT, se necesitarían 4096 productos. Ah, pero si se hace con la FFT, con el costo computacional de logaritmos, se necesitarían 384 productos. Entonces, qué porcentaje son los productos de la FFT versus los de la DFT, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver la eficiencia, ¿no? La eficiencia del algoritmo. Entonces, pues simplemente hacemos una pequeña división y el porcentaje. Entonces, 384 por 100 dividido en 4096, ¿no? Entonces, aquí se observa que con 64 puntos, el algoritmo de la FFT desarrolla el mismo trabajo con 9.5% del producto de la DFT, ¿sí? Un 9.5%.
O sea que redujo, o sea, digamos que 90.5% del costo computacional se eliminó, ¿sí? Utilizando la FFT. Pero si se hace si se tiene un tamaño de muestras de 16.384, ¿sí? 16.384, el algoritmo se hace más eficiente, ¿no? Entonces, digamos que aquí sería 229.376 por 100 dividido, aquí simplemente hago 16.384 por 16.384, entonces el porcentaje es del 0.08%. O sea que, digamos que lo que haría una DFT de 16.384 muestras, la FFT la hace en 0.085%. ¿Sí? Entonces observen que aquí el costo computacional comparativamente con respecto a la FFT se hizo mucho más eficiente. Entonces es una ventaja de la FFT, que a medida que crecen las muestras, inclusive es mucho más eficiente, ¿sí? El costo computacional. Bien, y pues hoy en día, para que ustedes consulten, pues hay una nueva transformada más eficiente, la SFT, Sparse Fourier Transform, para que ustedes la consulten. Es una nueva transformada, surgió en el año 2012. Entonces, lo que pasa es que hoy en día, pues, en todos los sistemas de comunicación, ¿sí? Datos, video, audio, tratamiento de información digital, pues el volumen de información cada vez es más amplio y obviamente al haber volúmenes de información cada vez más amplios se necesitan algoritmos de procesamiento cada vez más eficientes, ¿no? La FFT es un algoritmo supremamente eficiente, por eso ustedes lo utilizan, por ejemplo, se utiliza en los análisis de espectro, por eso se utiliza cuando ustedes van al laboratorio y en el osciloscopio presionan el botoncito de FFT, ¿sí? Pero ha surgido esta nueva transformación que inclusive es mucho más rápido y más eficiente que la FFT para que ustedes la tengan en cuenta, ¿no? Bueno. Bien, entonces basados en esto, pues lo que voy a mostrarles es un ejemplo de qué procesado se hace utilizando la FFT a nivel general, una aplicación genérica que puede ser escalable a cualquier tipo de aplicación, ¿no? Y pues la idea es revisar ahorita ejercicios en MATLAB de aplicaciones de la FFT, ¿ya? Obviamente ya vamos a tener en cuenta que la FFT es la misma FFT. Lo que pasa es que la FFT, pues es el algoritmo optimizado, ¿cierto? El algoritmo optimizado por Tukey and Cooley. Bueno, entonces acá pues hay un caso particular de procesamiento de señales, digital de señales, donde se utiliza el filtrado, donde se utiliza la FFT. Entonces hay un fenómeno físico, en este caso pues hay un fenómeno físico que son las ondas de sonido, ¿sí? Que hay en el océano, ¿no? Entonces ese problema o ese estudio, ¿sí? Pues lo que busca es, bueno, medirlas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues utiliza un sensor, ¿sí? Que puede ser un micrófono o puede ser un sonómetro o un sensor, un sonar mucho más especializado. ¿Qué pasa con los sensores? Pues los sensores requieren de acondicionamiento o procesamiento análogo, entonces necesitan amplificador operacional, ¿sí? Para amplificar voltajes, porque muy posiblemente el sensor entrega en orden de los milivoltios, ¿cierto? Y adicionalmente requieren de filtrado analógico, o sea, filtrado básico analógico, ¿sí? Entonces aquí se sube a voltios y se filtra, ¿no? Entonces la señal se filtra. Una vez se filtra y se amplifique, pues obviamente la idea es hacer el tratamiento digital. Entonces, ¿qué se hace? Pues pasa a través de un conversor analógico digital y después del conversor analógico digital, pues va a la plataforma digital, que aquí es donde se va a procesar, ¿no? Entonces, bueno, todos los fenómenos físicos más o menos son así, son continuos en la naturaleza, se utilizan sensores o elementos para medirlos, las señales se acondicionan en forma analógica y se discretizan, ¿sí? Teniendo en cuenta un periodo muestreo para ser procesados, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente no dejar a un lado el procesamiento analógico, ¿no? Procesamiento analógico, porque se utiliza un filtro pasabas para eliminar frecuencias de 80 Hz, ¿sí? Entonces aquí lo que se hace es capturar datos o muestras en un número determinado de puntos, ¿sí?
Entonces se pueden capturar, por ejemplo, creo que acá, por ejemplo, hasta 256 muestras, paquetes de 256 muestras, se pueden llegar a acumular y se puede aplicar una FFT para hacer el análisis espectral de esa señal y interpretar el contenido de frecuencias que hay en el océano, ¿sí? Bueno, entonces después de medir esa señal, entonces se discretiza, ¿no? Digamos que en paquetes de 256 muestras. Una operación muy utilizada en procesamiento digital de señales es lo que se llama el enventanado de las señales, ¿no? Entonces la secuencia, por así decirlo, pues va a tener, bueno, aquí supongamos que ya es discreta, 256 muestras. Normalmente en un preprocesamiento digital se enventana. ¿Y qué es enventanar? Multiplicarse por una ventana discreta del mismo tamaño de la señal, ¿sí? Esas ventanas, ¿qué son? Son de diferentes formas, rectangulares, triangulares, o la que está acá, que es una Hamming, que es como una especie de ventana gaussiana, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de enventanar una señal en el tiempo? Pues acá es multiplicar. Esta señal, digamos, x de n, se multiplica por omega n. Omega n es una función ventana normalizada. Entonces, el objetivo de multiplicar las dos secuencias, ¿sí? Primero es eliminar de aquí todas las señales que no poseen, sí, acá se multiplicarían por 0, ¿no? Entonces se eliminan todas las componentes de la señal que no son de la señal, por así decirlo, ¿sí? Y lo segundo, pues por propiedades de convolución, nosotros sabemos que si se tiene x de n y se multiplica por omega n, ¿sí? Cuando se lleva al dominio de la FFT, pues en el dominio de la frecuencia, si el producto de señales en el tiempo provoca convoluciones en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, primero se trunca la señal en el tiempo, pero en la frecuencia implica que los espectros son suavizados. Por eso se llama suavizar o enventanar, ¿sí? Entonces, dependiendo de las diferentes ventanas, pues hay unas ventanas que tienen más selectividad, otras que tienen más relación señal a ruido y así sucesivamente. Bueno, entonces después de que se enventana, que es un primer procesamiento, entonces se calcula la FT, o sea, pues puede ser la FFT. Obviamente utilizando la FFT es mucho más eficiente que la DFT, ¿no? Y cuando se aplica la FFT, ¿qué se obtiene? Pues se obtiene el espectro de la señal en dominio de la frecuencia discreta, ¿no? Otro procesamiento, pues vamos a ver que este espectro muy posiblemente tiene muchas componentes en frecuencia. Entonces hay otro procesamiento básico de señales que es el promediado. ¿Y qué es el promediado? Digamos que si aquí se tienen 10.000 muestras o puntos, entonces es dividir esa secuencia, por ejemplo, en cuatro segmentos, una de un tamaño de 2.500, otro de 2.500, otro de 2.500 y otro de 2.500. Entonces, como se segmentó en 10, las 10.000 muestras en 4 segmentos, a cada segmento se le aplica la FFT en forma independiente y se promedian los espectros. Entonces, al sumarlos, se dividen sobre 4, ¿sí? Sobre 4 y se tiene el espectro promediado. Entonces, ese es un procesamiento que se conoce como promediado de la señal. ¿Y para qué sirve el promediado? Para delimitar o darle más selectividad o eliminar ruido en el espectro, ¿sí? Eliminar ruido en el espectro. Y ya si se tiene la secuencia en el espectro, ¿sí? Por ejemplo, bueno, voy a inventarme acá. Digamos que aquí está el espectro de la señal. Nuevamente acá están las bajas frecuencias y las altas frecuencias. Entonces, en el dominio de la frecuencia, pues ya se utilizan los filtros. Entonces, un filtro pasabajas puede ser fácilmente esto. Entonces, ¿qué significa? Que este filtro que vale 1 acá se multiplica por las bajas frecuencias y se multiplica por 0 por las altas frecuencias, ¿cierto? Entonces, el filtro pasabajos, pues lo que hace es filtrar, ¿no? O sea, quitar las componentes en el espectro. Si se quiere un filtro pasaltas, entonces muy posiblemente este sería la ventana del filtro pasaltas, ¿no? Entonces se multiplica por 0 las bajas y multiplica por alto las altas, ¿no? Entonces la señal multiplicada pues básicamente es esto, ¿no? Y después aquí se le aplica la IFFT y lo que se hace es volver al dominio del tiempo, pero la señal ya filtrada, ¿sí? Entonces ahí se puede aplicar un filtro digital, por ejemplo, un filtro para eliminar componentes específicas de 60 Hz, etcétera, ¿sí? Y después de que se hace pues ese filtrado, pues se puede hacer el análisis espectral de frecuencias, ¿no? Entonces, todo eso son las operaciones que se hacen normalmente
en el procesado de señal digital, que aquí está más o menos en forma gráfica, ¿no? Entonces, esta es la señal del sonar, que tiene 255 muestras, se multiplica por una ventana, o sea, esta sería x de n, y esta es wn. Entonces, en el tiempo se multiplican, entonces toda la señal que está por aquí y que está por acá, pues se hace cero, ¿sí? Se trunca la señal. Pues aquí observamos que aquí la amplitud en los bordes es mucho más pequeña, entonces se atenúa la señal. Entonces aquí se tiene la señal X enventanada, ¿sí? Pero también eso tiene un efecto en el espectro en frecuencia y es que el espectro es mucho más suave, ¿no? Entonces eso es el enventanado. Es una etapa de preprocesamiento utilizada en procesamiento digital de señales. Después se calcula el espectro, entonces a X de WN, ¿sí? Se le aplica la FFT y se tiene el espectro, ¿sí? El espectro de frecuencia. Pero este espectro, digamos que es un espectro con mucho ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues hacer el enventanado. Entonces, XW se divide en XW1, en XW2, en XW3, en XW4, ¿cierto? A cada una se le aplica la FFT, ¿cierto? La FFT, obviamente más pequeñita, ¿cierto? Son segmentos del mismo tamaño, se suman los espectros, en este caso los espectros de magnitud, y se dividen sobre 4. Y observen que nos da, esto es lo que se llama el espectro promedio. Entonces el espectro promedio pues es mucho más limpio, ¿no? Un espectro limpio que el convencional. Y aquí es donde se puede colocar un filtro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se quiere un filtro para eliminar esta componente muy posiblemente de 60 Hz, pues al revés, ¿no? Este sería un pasado. Si queremos detectar la frecuencia de 60 Hz, pues se haría esto, pero si necesitamos eliminarla, pues se utiliza un filtro notch o supresor de banda, ¿no? Entonces, aquí todo ese espectro se multiplica por 1 en estas bandas de paso y en esta banda de atenuación, pues esta componente de frecuencia se multiplica por 0 y eso es un filtrado básico en la frecuencia, ¿no? Bueno. Y bueno, y a partir de ese espectro, pues ya se empieza a hacer el análisis espectral, ¿no? Entonces, ¿qué análisis espectral? Interpretar esto. Entonces, según la aplicación. Entonces, según la aplicación se están leyendo, se está buscando información de los sonidos que hay en el océano. Entonces, pues se puede observar que, bueno, hay un componente EC, hasta los 10 Hz, ¿sí? Que corresponde a ruido electrónico. Entonces, hay mucha potencia del ruido, ¿no? Cerca de una componente EC, ¿no? El ruido blanco tiene una componente EC muy alta. Después se puede observar que hay componentes de 13, 26 y 39 Hz. Entonces hay una fundamental de 13 Hz, hay un segundo armónico de 26 Hz y un tercer armónico de 39 Hz. Entonces la idea es darle interpretación a eso. Entonces, bueno, sabiendo pues la naturaleza de donde está midiéndose la frecuencia y el espectro, pues se puede establecer que los picos debidos a formas de onda no sinusoidales de sonar pasivo están a 13, 26 y 39 Hz. Entonces estas componentes dos son de sonar pasivo, donde la que más frecuencia tiene es la de 13 Hz, después de la de 39, la que tiene más amplitud, y después la de 26 Hz. Y por último, pues se puede establecer que hay ruido blanco, hay una frecuencia de 60 Hz, una componente de frecuencia Hz, que pueden ser de sistemas eléctricos que estén funcionando en el océano, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación de la ley espectral. Y hay que tener en cuenta, bueno, que el espectro de magnitud es par, que el espectro imaginario es impar, que el espectro de fase es impar y que el espectro real es par, ¿no? ¿Y qué es la densidad espectral de potencia? Pues es elevar al cuadrado de este espectro, ¿no? Normalmente se analiza el espectro de magnitud y el espectro de fase, ¿no? En el análisis frecuencial. Bueno, entonces basados en eso, pues ya terminar. Bueno, aquí, bueno. Aquí hay algo sobre las ventanas espectrales, ¿no? Las que se utilizan como preprocesamiento, ¿no? Entonces está la ventana rectangular, la Hamming, Blackman, bueno, hay muchas, ¿no? Pero por ejemplo la mejor ventana para detectar frecuencias muy cercanas unas de la otra, o sea, muy buena selectividad, la rectangular, ¿no? Entonces observen que este lóbulo es muy pequeñito, acá es un poco más grande y aquí es mucho más grande. Entonces si se necesitan seleccionar frecuencias muy cercanas unas de otras, la mejor es la rectangular. Pero esta ventana en el espectro tiene unas atenuaciones de menos 40, miren, esta tiene atenuaciones de menos 60, esta de menos 80. Entonces, pues algunas van a tener mayor rechazo del ruido, ¿no? Más atenuación, más rechazo de ruido.
Entonces hay que buscar pues el compromiso entre ventanas que tengan buena selectividad y buen rechazo o buena atenuación, por así decirlo. Entonces digamos que una de las mejores es la Hamming, la Hanning, son ventanas que tienen esas características, ¿no? Entonces vamos a utilizar los comandos de FFT y FFT para aplicaciones de la transformada, discreta de Fourier, bueno, la FFT. Entonces aquí les voy a mostrar pues básicamente unos ejercicios que ya están acá cargados. Todo esto creo que está en la plataforma, hay muchos más, pero bueno. Entonces, bueno, este es un ejemplo sencillo simplemente para que vean el uso de la FFT, ¿no? Entonces, se parte de una señal, ¿sí? De una señal X que tiene una componente de 30 Hz, de 80 Hz y de 120 Hz. Esta puede ser la frecuencia 0, frecuencia 1, frecuencia 2. O sea, tienes tres componentes de frecuencia. En la frecuencia 0 tiene amplitud 1, 1. Aquí tiene amplitud 2 de 0.5 y aquí amplitud 3 de 1,5. Entonces, la idea es pues hacer el análisis espectral o aplicar la FFT a esa secuencia discreta. Obviamente esa secuencia, pues si está en el dominio del tiempo, hay que discretizarla, ¿no? Entonces se selecciona una frecuencia de muestreo. Entonces la frecuencia de muestreo se selecciona teniendo en cuenta la máxima, ¿no? Entonces 120, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 120 Hz, mayor que el doble, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se selecciona una frecuencia de muestreo de 1 kHz. Entonces cumple NIQUIS, sí, y está entre 5 o 6 veces, digamos que 6 a 10 veces la frecuencia, la máxima frecuencia de la componente de la señal. Entonces es la frecuencia de muestreo, entonces ahí se va mostrando, ¿no? Entonces el inverso de esa frecuencia pues es el periodo muestreo. Se van a tomar 500 muestras, o sea 500 puntos. Luego n varía desde 1 hasta 500, ¿no? Entonces aquí esta es la señal que tenemos acá, continua, y que más adelante pues se va a discretizar. Esta línea de programación que está acá pues, se conoce como una resolución, una escalización del tiempo, ¿sí? Porque acá se tienen 500 muestras, ¿sí? Entonces, si uno reproduce la señal, pues le va a mostrar de 0 a 500, ¿sí? 500 muestras. ¿Sí? Pero obviamente, si usted tiene el periodo muestreo, que es o el inverso de la frecuencia muestreo, que es 1 milisegundo, pues esto lo que hace es espaciar cada muestra cada un milisegundo, ¿no? Entonces, si se tienen 500 muestras a 1 milisegundo, pues se van a tener 500 milisegundos, ¿no? O 0.5 segundos. Entonces, esto nos sirve para escalizar en el tiempo y para que las gráficas estén en el dominio del tiempo, ¿no? Aquí, pues, se va a graficar la secuencia continua y aquí la secuencia discretizada. Pues deben corresponder las dos, ¿no? Y aquí, pues, se utiliza el comando de la FFT. ¿No? La FFT obviamente va a entregar X mayúscula, que es el espectro complejo. Aquí pues se va a graficar el espectro de la magnitud. X, pues el espectro de magnitud, lo que ya hemos visto, ¿no? El real, el de la parte real, el imag de la parte imaginaria y el angle para el espectro de fase, ¿no? Este comando unwrap lo que se hace es desenvolver el espectro de fase, ¿no? Bueno, pero entonces aquí, ¿qué se tiene? Que la fase, digamos que el espectro va a estar, va a estar en términos de K, ¿sí? Va a estar en términos de K, o sea, no nos va a dar un valor en frecuencia, ¿no? Entonces estas tres líneas de programación lo que hace es escalizar en frecuencia. Entonces, lo que se hace es que, obviamente, se va a tener un rango de frecuencias en kilohertz, pero ya escalizado teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver la gráfica, que una gráfica nos va a dar el espectro en términos de qué? En términos de número de muestras, y aquí pues ya omega ya nos va a dar en hertz, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Bueno, y de aquí en adelante pues se van a graficar los espectros. Aquí se preguntarán por qué hasta 250, pues son 500 muestras, ¿no? Y los espectros van a ser de 500 muestras también. Todo el contenido del espectro está entre 0 y 500, que sería 2pi, pero realmente el contenido espectral está entre 0 y pi, o sea, por eso se toma la mitad, ¿no? Y bueno, y aquí se va a graficar, bueno, ya teniendo la frecuencia normalizada, el espectro real, ¿sí?
el espectro imaginario, el espectro de fase y el espectro de magnitud, ¿sí? Entonces vamos a correr y vamos a interpretar las gráficas que se tuvieron acá. Bueno, entonces aquí lo que se tiene es la señal roja, es la secuencia, ¿no? Observen que ya está normalizada en el tiempo. Se tomaron 500 muestras, o sea, el tiempo dura 5.5 segundos, ¿no? Ya está escalizado en el tiempo. Y lo que aquí se puede observar es que está la secuencia continua, que está en color azul, y la secuencia roja, que es la discretizada. Obviamente se selecciona muy bien la frecuencia muestreo, el premuestreo, pues está bien discretizado, ¿no? Bien. Aquí lo que se tiene es el espectro de la secuencia, ¿cierto? Pero no está normalizado, ¿sí? O sea, aquí el espectro ya están de 0 a 500 muestras, pero no sabemos la frecuencia, ¿sí? Lo que sí se sabe es que hay una componente de baja frecuencia, otra, ¿sí? Esta sería la frecuencia F sub 0, F sub 1 y F sub 2, ¿sí? Y recuerden que de 0 a 500 está todo el espectro que se reproduce en forma par. Miren, acá se está reproduciendo en forma par, pero el contenido espectral solamente está hasta pi, ¿no? La demostración que ya vimos en clase. Entonces, realmente el contenido espectral está en las primeras 250 muestras. Las bajas frecuencias y aquí las altas frecuencias, ¿no? Pero entonces, pues como ahí no sabemos cuál es la frecuencia, entonces por eso se utilizó la línea de programación para escalizar y normalizar en frecuencia. Entonces el siguiente espectro, pues ya muestra, se tomaron las primeras 250, ¿no? Entonces este sería el espectro real, ¿sí? Entonces el espectro real, y aquí pues ya está normalizado en frecuencia, ¿sí? Entonces al estar normalizado en frecuencia quiere decir que esta es la componente de 30 Hz, esta es la componente de 80 Hz y esta es la componente de 120 Hz, ¿sí? Y hasta aquí, pues se mostraría el contenido espectral, ¿no? Obviamente este es el espectro real. Simplemente podemos decir que la componente de 120 Hz tiene mayor amplitud que la de 30 y después la de 80, ¿no? También, pues se revisa el espectro de fase. Entonces el el espectro imaginario. El espectro imaginario también tiene los mismos componentes, ¿no? De 30, de 80 y de 120 Hz. ¿Sí? Esto ya está normalizado en Hz. Y también está el espectro de fase, ¿sí? Entonces acá está el espectro de fase que varía entre 0 a 0.4 radianes más o menos, ¿sí? Entonces aquí se ve como, digamos que en bajas frecuencias la fase tiene pocas variaciones, pero conforme crece la frecuencia, bueno, aquí llegaría más o menos a pi, ¿no? A 3.14, bueno, más arriba de 3.14, pero entonces observa que la fase va creciendo conforme crece la frecuencia. Y el espectro de magnitud, que es el que ya nos brinda información real del espectro, ¿no? Entonces voy a ubicarme acá en el programita, en la parte inicial, ¿no? Acá. Y veamos el espectro magnitud, que es el que nos interesa, miren. Voy a mostrarlo acá. Entonces, en el espectro de magnitud, miren, decíamos, tener una componente de 30 Hz con amplitud 1. Miren, la componente de 30 Hz con amplitud 1. Otra componente de 0.5, de 0.5 amplitud a las 80 Hz. Efectivamente, viene 0.5, 80 Hz. Y la otra que no se alcanza a ver ahí, que era a los 120 Hz con una amplitud de 1.5. Entonces, digamos que con la FFT tenemos los espectros de las señales, ¿no? Para analizar sus componentes espectrales. Bueno, acá hay otro ejercicio, es el mismo, pero entonces ya utilizando ventanas en ventanado, ¿no? Entonces, pues es la misma señal X, con la misma frecuencia de muestreo, con las 500 muestras, simplemente que acá se utiliza el comando readWin para definir una ventana rectangular de n muestras, ventana triangular de n muestras, Hanning, ventana triangular de n muestras, ¿no? Bueno, aquí, bueno, haciendo un paréntesis, MATLAB tiene un toolbox exclusivamente para ventanas, se llama WinTool.
Pues en WinTour ustedes pueden observar la ventana rectangular, ¿sí? Y se puede ver el espectro, ¿no? Entonces, esta es la ventana rectangular y el espectro, observen el lóbulo, pequeñito, pero la desventaja de la rectangular es la atenuación, ¿no? No llega hasta alrededor de -10, ¿sí? Si se utiliza una triangular, pues ya la ventana es normalizada, pero triangular, entonces el lóbulito es un poco más amplio, ¿cierto? El central, entonces menos selectivo, y bueno, y la atenuación va disminuyendo, ¿no? Y si se utilizan otras ventanas como la Hamming, ¿sí? Entonces ya es como de tipo gaussiano, entonces tiene buena selectividad, buena atenuación, ¿sí? Entonces acá uno puede observar las diferentes ventanas para hacer preprocesamiento de señales discretas, ¿no? Bueno, pero acá en MATLAB, en este código, pues se muestra el comando redwin, triang y Hamming para definir las ventanas. Entonces, cada secuencia se enventana por las tres ventanas y la idea es ver cuál es el efecto de las tres ventanas, ¿no? Acá nuevamente el comando, la línea de programación para escalización en frecuencia. Y aquí lo que se va a graficar son los espectros los espectros de todas las secuencias utilizando diferentes ventanas. Entonces aquí la idea es revisar pues el efecto de las ventanas. Implícitamente pues estamos utilizando la FFT, ¿no? Aquí está la ventana Hamming, el espectro con la ventana Hamming, el espectro con la ventana triangular y el espectro con la ventana rectangular. Entonces, pues las componentes espectrales son las mismas. Perdón, aquí se ven las señales. Esta es la señal original, ¿cierto? O enventanada por una ventana rectangular. Aquí sería la señal enventanada por la triangular. Entonces observen que el envolvente, aquí el envolvente de la señal pues ya es rectangular, ¿no? Esta sería la señal enventanada con una ventana triangular, ¿no? Y esta sería la ventana de la señal o la secuencia con una Hamming, ¿no? El envolvente ya es como gaussiano, ¿no? Y aplicando la FFT a las tres señales enventanadas, entonces se tienen estos espectros, ¿no? Entonces aquí, este sería el espectro de la señal enventanada con una ventana rectangular, ¿no? Las tres componentes de frecuencia bien, esta tiene menos peso, bueno, es la que tiene más peso es la de 120 Hz, después la de 30, después la de 80. Pero aquí lo interesante es el lóbulo. Este lóbulo es delgadito, ¿no? Aquí con la triangular, digamos que las proporciones son muy similares en las componentes de frecuencia, pero aquí se presenta algo que es estos globulitos así, se llama derramado frecuencial. Y el ancho de cada componente de frecuencia es mucho más grueso, ¿no? Y este que es el de la Hamming, ¿sí? El de la Hamming, esta es la triangular, esta es con la rectangular, pues el grosor no es tan ancho como el de la rectangular de cada componente, de pronto es más grueso que el rectangular, pero digamos que la ventana Hamming tiene la ventaja de atenuar en frecuencia, ¿no? Atenuar las componentes que no pertenecen a las componentes espectrales. Simplemente era para pues, utilizar la FFT y verificar el enventanado. Bien, aquí pues vamos a buscar, en este lo que les muestro es el filtrado digital, que es simplemente lo que corresponde a manipular el espectro, ¿sí? Entonces aquí se tiene una componente, una señal X. Esta señal X pues tiene diferentes componentes de frecuencia, miren. Tiene una frecuencia de 10 Hz, otra de 20, otra de 30, de 100, de 150, de 200, ¿no? Obviamente pues aquí se debe seleccionar una frecuencia de muestreo al doble, superior al doble de la de 200. Pues 1000, está en 5 veces la frecuencia de muestreo, muy bien, entonces se muestrea muy bien, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a observar son los espectros, el espectro utilizando el FFT, eh, el espectro de magnitud, ¿no? Aquí se grafica el espectro de magnitud, ¿sí? Y aquí lo que se va a hacer es el filtrado, ¿no? El filtrado, ¿cómo se hace? Manipulando los espectros, ¿cierto? Entonces hay que conocer el tamaño de la señal. Entonces para eso vamos a correr esto. Vamos.
Y pues ahí, esta es la señal, miren, esta es la señal en el dominio del tiempo. Y esta es la señal, el espectro de la señal, ¿no? Obviamente se truncaron a las 250 primeras 250 muestras. Todas las componentes tienen la misma amplitud, ¿sí? Todas están multiplicadas por 1. Entonces acá está la componente de 10, ¿cierto? La componente de 20, la componente de 30. Esta es la componente de 100, la de 150 y la de 200 Hz. Pues está el espectro, ¿no? De magnitud. Pero entonces la señal, ¿qué tamaño tiene? Entonces, la señal acá, como podemos observar, tiene tamaño 250, ¿sí? Entonces, aquí lo que se va a hacer es, ya como se tiene el espectro, entonces manipular el espectro. ¿Cómo? Pues colocando un filtro bajas, ¿cierto? O colocándole un filtro altas, ¿sí? O colocándole un filtro pasabanda. Entonces, ese espectro se multiplica por estos diferentes filtros. Estos son filtros. Filtro pasabajas, o sea, deja pasar las bajas. Filtro pasabanda, deja pasar, digamos, la frecuencia de 100 Hz. Bandpass filter. Y este que sería un filtro pasalta. Entonces, que atenúa hace cero las bajas frecuencias y las altas frecuencias de 100, 150, 200 Hz, pues las amplifica, ¿no? Entonces es lo que se va a hacer aquí a continuación. Pues ya se sabe que la señal tiene 250 muestras. Entonces acá está el filtrado básico pasabajas. Entonces las primeras 50, de 50 a 500 se hacen cero. Luego, ¿qué se hace? Pues se grafica el espectro digamos que filtrado, y después se utiliza la IFFT, Real IFFT, para volver al espectro y obtener la secuencia de la señal pues filtrada en el dominio temporal, ¿no? Entonces acá voy a copiar esto. Y después es el efecto del filtrado, ¿no? Entonces nuevamente esta es la señal original, ¿cierto? Y esta es la señal filtrada pasabajas, o sea, que está quitando las altas frecuencias. Y el espectro, ¿qué significa? Que este era el espectro original, ¿cierto? El espectro original. Y aquí el espectro donde se hicieron cero, ¿sí? Observen, se hicieron cero las frecuencias de 100, 150 y 200 Hz. Este espectro de la derecha, de la figura 3, pues es el que se le aplicó la IFFT y obviamente se reconstruyó la señal suavizada en el tiempo, ¿no? Quitándole las componentes de baja frecuencia. En las siguientes líneas de programación, pues lo que se hace es el pasalto. Entonces, lo que se hace es las bajas frecuencias de 1 a 50 se hacen cero, bueno, y las finales también, porque debe haber simetría. Y se calcula el espectro del filtrado, ¿sí? Y se calcula la IFFT para reconstruir la señal, obviamente permitiendo el paso de las altas frecuencias, ¿no? Entonces, volvemos acá. Esta es la señal original y esta con el filtro pasalta. Entonces, aquí se observa que permitió el paso de las componentes de más alta frecuencia. Y lo que se hizo en el espectro fue tener este espectro original, ¿sí? Y el espectro se anularon las componentes de 10, 20 y 30 Hz. ¿Sí? Esto es filtrado, ¿sí? Filtrado. Ese espectro que tenemos ahí en la figura 5, pues obviamente es el que se le aplicó la IFFT y por eso obtiene la señal temporal con los brillos, por así decirlo, por las componentes de alta frecuencia, ¿no? Y aquí, pues, finalmente en este código, pues lo que se hace es el filtrado pasabanda. Entonces ya se eliminan las frecuencias medias, se deja pasar las frecuencias medias, ¿no? Acá se dejó pasar a componentes, no sé qué componente de frecuencia es, vamos a ver acá, bueno, se dejó pasar la componente de 100 Hz, ¿sí? Y las otras se eliminaron, entonces es un filtro pasabanda o selector de banda. Bueno, y obviamente todo eso que se ve acá del uso de la aplicación de la FFT para filtrado, pues aplica para audio, para video, de aquí en adelante, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo que normalmente acostumbro a mostrar, que es el de una señal de audio, ¿sí? Esa señal de audio está aquí en la carpeta donde está el programa, es un documento que se llama voz1.wav, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo de la versión de MATLAB se utilizan diferentes comandos, ¿no? Antes se utilizaba el comando GoRead, ahorita se utiliza el comando AudioRead, ¿no? Voy a dar sí y clear all para este ejemplo. Pero acá con el comando AudioRead se lee el archivo, voz 3, ¿sí?
Y pues esa señal se ha digitalizado. Se ha digitalizado con una tasa de muestreo de 44.100, ¿sí? Y obviamente es una señal estéreo. Entonces, Y mayúscula, pues es la señal de 2 canales. Y en Y1, pues se deja solo un canal, ¿sí? Para que sea solo solo un canal de la señal, ¿no? Y con el comando sound, pues lo que se hace es reproducir la señal, el sonido de la señal. Vamos a ver si aquí se puede escuchar de la señal al reproducirse a la frecuencia a la cual se discretizó. That's okay. Y obviamente, pues si uno reproduce la señal con una tasa de muestreo menor a la cual se discretizó, pues se tiene lo que se llama el efecto del submuestreo, ¿no? Entonces, este es el efecto del submuestreo de una señal. That's okay. That's okay. Ese sería el submuestreo. Cuando se muestrea cuando una señal se discretiza y se muestrea o se reproduce a una frecuencia más baja de la que se discretizó, y cuando se discretiza a una frecuencia más alta de la frecuencia a la cual se discretizó, se llama el sobremuestreo. Eso es a que uno puede jugar pues con audio, con estos comandos. Bueno, acá lo que vamos a hacer es graficar la señal y ver el espectro real el espectro de la señal, ¿no? El espectro de magnitud. Entonces, esta es la señal de audio, pues obviamente uno no sabe qué componentes de frecuencia tiene, ¿sí? Es una señal que tiene mucha heterogeneidad en el tiempo, entonces para eso es el análisis frecuencial, ¿no? Entonces aplicar la FFT. Entonces acá, pues en la siguiente figura, bueno, aquí sería, se observa el espectro real, ¿no? Que es, pues tiene valores positivos, valores negativos, ¿sí? Este espectro real, pues obviamente el contenido armónico está entre 0 entre 0 y pi. Entonces aquí pues se puede observar que el contenido espectral ya acá está normalizado. Más o menos está hasta 4 kilohertz. Bueno, pero vemos que aquí se puede simplificar acá un poco más. Hasta 20 kilohertz, ¿no? 20 kilohertz, pues una señal de audio típica. Y aquí, pues obviamente está el espectro de magnitud, que es el que normalmente uno analiza. El contenido espectral, pues la idea es verlo aquí entre 0 y 40 kilohertz, ¿no? Ahí están las componentes de frecuencia. Voy a dejarlo acá hasta 12 kilohertz. Entonces uno acá ya puede hacer el espectral de señal de audio, ¿no? La componente de más frecuencia está más o menos a 2000 algo. Después le sigue esta componente, pues uno ya puede analizar cuáles son los componentes de frecuencia que más peso tienen, ¿no? Pero la idea, pues, es hacer filtrado, ¿no? Sobre la señal de audio. Entonces, pues, necesitamos saber el tamaño de la secuencia. Miren, entonces, acá está el tamaño de la secuencia. Acá nos dice que la secuencia tiene un tamaño de 123.604, ¿no? Entonces, pues miren, acá un filtro pasado que es hacer 0 las frecuencias superiores a la muestra 10.000. ¿Sí? Ahí está haciendo un filtro pasado. Entonces acá, pues la idea es reproducir, hacer el filtrado, ¿sí? Y escuchar la señal original y luego la señal filtrada pasa abajo, ¿no? Entonces ahí se aprecia lo que se llama en procesamiento de audio, pues la eliminación de los ruidos, ¿no? De los brillos. That's okay. That's okay. Esa es la señal sin filtrado, pasa abajo hacia aquí. That's okay. That's okay. Ahí se han quitado las componentes de alta frecuencia. Si se quiere hacer filtro pasa alto, entonces observen que de la 1 a la 3000 se hace 0 y el resto se deja pasar, ¿no? Entonces aquí se estaría filtrando pasaltos. Entonces aquí se reproduciría la señal original. That's okay. That's okay. Y aquí se reproduciría la señal filtrada pasa altas, o sea, quitando las bajas frecuencias, o sea, quitando los bajos y dejando pasar las altas frecuencias. That's okay. That's okay. Esto es filtrado básico, ¿no? Y aquí finalmente pues les muestro lo que es el promediado.
esa es la misma señal, ¿sí? La misma señal que tiene tamaño 123.604. Entonces, obviamente aquí se va a observar el espectro de la señal, sin promediar, ¿no? Entonces, esta es la señal original, sí, la de audio, y este es su espectro, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el espectro? Pues que ese espectro, por así decirlo, es muy sucio, ¿no? Tiene muchos componentes, ¿sí? Entonces, la idea es suavizar, ¿no? Suavizarlo. Entonces, ¿cómo se suaviza? Entonces, lo que les comenté anteriormente, ¿no? Entonces, si la señal tiene tamaño 123.000, se segmenta. ¿En cuánto se segmenta? Entonces, acá se segmenta creo que se segmenta en 4 pedacitos. Bueno, aquí se segmentan y se enventana y se segmenta, ¿no? Entonces, la señal se divide en 4 pedazos. Miren, 4 pedazos. De la muestra 1 a 30.901, 30.900 a 61.000, bueno, y después 92.000 a 123.000, ¿no? Y aquí, pues, se grafican los 4 segmentos que se va a observar que son totalmente diferentes, ¿no? Pero a cada segmento, bueno, acá se enventana, miren, se enventana con una ventana Hamming y se le aplica la transformada rápida de Fourier a cada componente, a cada segmento, el espectro de magnitud, ¿sí? Después, ¿qué se hace? Bueno, aquí lo que están graficando es todos los espectros. Aquí está el promedio, miren. Se suman cada uno de los espectros y se divide sobre el número de segmentos y se tiene el espectro definitivo. Y eso se llama promediar espectros o suavizar espectros. Voy a hacerlo desde acá. Entonces, el hecho de segmentar espectros, de aplicarle la transformada Fourier, sumar los espectros y dividirlos por el número de segmentos, eso se llama promediar, ¿no? Entonces, volvemos, la señal original, el espectro de la señal, utilizando la FFT, la segmentación, ¿sí? Entonces, observen, se divide en 4 partes iguales, ¿sí? Los 4 segmentos, a cada uno se le aplica la FFT, ¿sí? Los espectros de cada uno, ¿sí? Cada uno de esos espectros se suman y se divide sobre el número de segmentos, o sea, sobre 4, y se tiene el espectro definitivo, ¿no? Entonces, si comparamos el espectro sin segmentar, sin suavizar o sin promediar, pues observen que el espectro, voy a dejarlo en la misma escala para hasta 4.500, más o menos acá. Entonces, observen que el espectro de la derecha pues es mucho más suave y obviamente permite identificar realmente las componentes de frecuencia de la señal. Entonces se puede identificar esta componente, muy posiblemente esta y esta, ¿sí? Digamos que son las componentes de más peso que más peso tienen. Entonces es mucho más fácil analizar este espectro promediado que no está promediado, mucho más suave, ¿no? Bueno, bien muchachos, entonces esto era lo que les quería mostrar, pues para ver algunas aplicaciones de la FFT, bueno, que es la misma DFT, ya aplicado sobre señales convencionales de componentes sinusoidales y también aplicado a señales de audio, ¿no? Todos los códigos de esos programas pues están en la plataforma si ustedes los quieren descargar y bueno, y revisar. Y bueno, y sobre esa temática era que era la última práctica de laboratorio, pero como el tiempo fue limitado, pues quedamos en el acuerdo de no desarrollarla, ¿no? Desarrollarla por el tiempo, pero eso, básicamente esa era la práctica de laboratorio. Bien, muchachos, entonces, pues muchas gracias por su asistencia y bueno, nos encontramos el miércoles ya a las 6 para entregar la última actividad del curso, bueno, junto con los talleres, que es la evaluación y los talleres de transformada Z. Bueno, entonces, que tengan buen día, bueno,
y nos vemos el próximo miércoles en reunión Google Meet, ¿correcto? Vale, ingeniero, gracias. Bueno, Listo, ingeniero. Ingeniero, qué pena, para preguntar qué temas entran en el parcial exactamente, ingeniero. transformada Z, Z inversa, transformada discreta Fourier, y muy posiblemente pregunte algo de lo que vimos hoy, pero conceptual, ¿no? No hacer ejercicio, sino la conceptualización de lo que es el análisis espectral, ¿no? Conceptos nomás, no nos voy a poner a hacer una FT porque para eso, pues, una FFT, porque para eso, pues, ya están, como les decía, el problema resuelto en las plataformas de cómputo. Simplemente de los comandos, pero sí la parte conceptual de lo que es la FFT y, bueno, por ejemplo, los espectros, cómo son sus simetrías, bueno, digamos que más o menos la parte conceptual de la FFT. ¿Listo? Obviamente, pues hicieron el taller, con eso estudian Z y Z inversa, ¿no? Entonces, básicamente eso sería. Voy a tratar de hacer una evaluación de 2 o 3 puntos máximo, pero que abarque todo lo que se ha visto en cuanto a transformada Z, Z inversa y transformada discreta de Fourier. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, muchachos. Entonces, gracias por su asistencia y se cuidan. Estamos hablando. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Ok. Hasta luego, muchachos. Que estén muy Hasta luego, bien. ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego.